Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a todos a nuestra escuela bíblica. Vamos a comenzar nuestra celebración del Día del Señor, orando a Él para que Él bendiga este tiempo juntos. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos salud, por darnos vida, Señor, por permitirnos estar acá, Señor, y disponer este tiempo para el estudio de tu palabra, Señor, para poder usar tu palabra en la labor de enseñar y de redarguir, Señor, aquellos que tú has puesto bajo nuestro cuidado. Permite ahora, Señor, que podamos ser diligentes nosotros en aprender estas cosas y en aplicarlas a nuestra vida, Señor, para que aquellos que tú has dispuesto que puedan ser salvos, Señor, puedan ser traídos por medio de nuestra obediencia a la gran comisión, Señor, y que en todas estas cosas tu nombre sea glorificado para siempre. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Hemos estado hablando acerca de lo que nos dice Segunda de Timoteo 3:16, que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de hacer al hombre enteramente preparado para toda buena obra. Ya vimos anteriormente cómo usamos la Escritura para enseñar, cómo enseñamos las Escrituras, a dónde enseñamos las Escrituras, la manera en que enseñamos las Escrituras, y anteriormente estudiamos cómo redarguir con las Escrituras, ¿se acuerdan? Dijimos que redarguir es convencer de pecado, llevar a una persona a esa convicción de que es un pecador y que necesita al Señor Jesucristo. Y vamos a terminar esta segunda parte dando 8 consejos importantes para redarguir usando las Escrituras. Es muy importante que nosotros sepamos cómo guiar a las personas hacia esa convicción bíblica, porque muchas veces en nuestro celo santo por procurar guardar las palabras del Señor y por hacer que otros guarden las palabras del Señor, terminamos más bien actuando de forma pecaminosa, de manera que más bien apartamos a las personas y las vacunamos contra el Evangelio por no saber cómo la Escritura misma nos instruye a nosotros que deberíamos hacer estas cosas. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a hacerlo, y por esa razón nos hemos dado la tarea de esta mañana de estudiar 8 consejos que nos dicen la misma palabra de cómo debemos de guiar a otros, de redarguir a otros utilizando las Escrituras. El primero de estos consejos es: examine sus motivos. Examine sus motivos. Gálatas 6:1 nos habla a nosotros acerca de cómo debemos hacer esta labor. Si alguien me puede ayudar a leer, Gálatas 6:1. Entonces miren lo que nos dice Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, supuestamente los espirituales, tenemos que hacer esta labor de redarguir, procurando restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta palabra restaurar, que es lo que nosotros buscamos cada vez que llevamos a alguien a redarguirlo con la Escritura, viene de la palabra griega catartizo. Y esta nos habla, es una palabra compuesta de 2 palabras raíz en griego, que son kata y artios. Y esto es: vayan y háganlo apto o competente. Lo que nosotros procuramos en todo momento al redarguir a las personas con las Escrituras es restaurar. No es avergonzar, no es exponer, no es humillar ni tomar venganza. Es restaurar.
Y la palabra en griego nos sugiere a nosotros que se trata de hacerlo apto, volver a hacerlo competente. Y la idea que da cuando nosotros leemos esta palabra es como la de un hueso que está encajando perfectamente de nuevo dentro del cuerpo, como cuando uno se quiebra un hueso. Lo que se busca no es sacar el hueso, lo que se busca es restaurar el hueso, volverlo a ser apto para que pueda estar en su lugar y para que pueda cumplir con su función. Así que eso mismo es lo que nosotros buscamos cuando nosotros guiamos a una persona hacia la convicción, hacia la convicción de su pecado y la necesidad de Cristo a través de las Escrituras. El propósito para hacerlo es restaurarlo, como cuando uno pone un hueso en su lugar. Vayan y háganlo apto o competente. Así que ese es el primer consejo que nosotros necesitamos saber. No podemos, hermanos, utilizar nuestra posición de más espirituales para avergonzar a alguien, para hacerlo esclavo, para esclavizar su conciencia o para manipular. Cuando nosotros traemos convicción por la palabra de Dios, tenemos que llevar a las personas hacia la restauración. Esa tiene que ser en todo momento nuestra meta última, la restauración de las personas. No avergonzar, no humillar, no tomar venganza, sino que restaurar. Y es importante que nos quede claro esta situación. El segundo consejo también es un consejo muy importante. Debemos usar terminología bíblica. ¿Por qué es importante este consejo? Miremos 1 Corintios 2:4, si alguien me ayuda a leer. No les hable en los que con palabras suaves y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo le dice a los corintios: cuando estuve con ustedes, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Cuando Pablo iba y traía esa convicción a la iglesia de Corintios, no lo hacía desde la palestra de la sabiduría humana, sino que en todo momento él utilizaba la palabra de Dios para traer esta convicción. Y hay una razón importante para eso. Y es que la terminología bíblica, mis hermanos, le propina un golpe fuerte a gran parte de la psicología barata que nosotros tenemos hoy en día, porque condena el comportamiento irresponsable. La psicología barata lo que ha hecho en nuestros tiempos es redefinir lo que la Biblia llama pecado, llamándolo enfermedad. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero en el uso de en el desarrollo de este ejercicio de convicción, la terminología bíblica es mucho más eficaz, ayudándonos a nosotros a que las personas puedan estar conscientes de su necesidad de cambio y que puedan estar sobre todo conscientes de su pecado para lograr una verdadera restauración. Cuando la psicología viene y llama enfermedad a un pecado, realmente la psicología no tiene respuestas ni soluciones para esas cosas que nos afectan. Lo único que hacen es obnubilar los efectos del pecado. Si usted está con depresión, le dan antidepresivos que lo que hacen es dormirlo todo el día, de manera que no se sienta deprimido. Y esa es la solución que ofrece la psicología. En cambio, la Biblia nos habla a nosotros que tenemos que examinar nuestro corazón para ver si hay pecado, con el propósito de extirpar esas conductas que no glorifican a Dios y de esa manera traer un cambio. Entonces, cuando hacemos un comparativo entre la psicología y la Biblia, vemos que la psicología llama algunos comportamientos timidez. Ay, es que el niño no me saludó. No, es que es tímido, hermano. Ya lo llevamos a varios doctores y los doctores dicen que es tímido. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que muchas de esas actitudes
son orgullo. ¿Por qué no saluda? Porque es un orgulloso. Ya le enseñaron en su casa que cuando llega a un lugar tiene que saludar. ¿Por qué no saluda? Porque es un orgulloso. Y especialmente hablando de los niños en el hogar, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos ver que los niños les dicen, salude papita a su tío, o a su hermano, o a su primo, y los niños les dicen, ¿verdad? Es una actitud típica de un niño, y no lo hace porque sea tímido, sino que está manifestando un síntoma de orgullo. Y nuestra labor es llevar a ese niño a esa convicción de que lo que está haciendo, la actitud que está teniendo, es una actitud pecaminosa que no agrada a Dios, con el propósito de corregirlo y de que él entienda que no es correcto que se esté comportando de esa manera. Puede ser tímido, pero la timidez no tiene nada que ver con ser malcriado ni maleducado. La psicología le llama paranoia, la Biblia le llama malas sospechas, ¿verdad? Las malas sospechas provienen de un corazón pecaminoso. La psicología le llama baja autoestima, mientras que la Biblia nos lleva a ver que lo que hacemos es una evaluación no bíblica de nuestras vidas. Y así sucesivamente podríamos mencionar muchos ejemplos en los que nosotros podemos ver que la psicología contrasta terriblemente con lo que la Biblia nos dice que es un mal en la vida de una persona. Entonces, cuando nosotros vengamos a traer convicción de pecado, debemos evitar utilizar terminología psicológica, sabiduría humana, porque la sabiduría humana no tiene ninguna solución a los problemas del corazón. Tenemos que venir con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, y llevar a las personas a ver su pecado. De eso se trata la convicción. Como dijimos al principio, no para avergonzarlo, no para humillarlo, ni para ejercer venganza, sino para restaurarlo. Pero si realmente no está consciente de su pecado, ¿cómo lo vamos a restaurar? Tenemos que llamar a las cosas realmente como son. La psicología busca defender las actitudes pecaminosas detrás de falsamente llamadas enfermedades. No es que lo que pasa es que es bipolar, y en nombre de la bipolaridad puede decirle un montón de cosas a quien quiera y como quiera, ¿verdad? Y dice, no, es que soy bipolar. Y lo que tiene es una muletilla para esconder su orgullo detrás de una llamada enfermedad. Lo que tiene que hacer es aprender a ser humilde según lo que dice la Escritura. Y así sucesivamente. Obviamente, hermanos, hay casos que son médicos y clínicamente comprobados, que hay un proceso científico detrás de un diagnóstico y no solamente el hecho de dar pastillas, ¿verdad? Ya han habido análisis médicos, exámenes químicos, qué sé yo, lo que miden los doctores para diagnosticar a una persona con una enfermedad. Pero mientras no haya un proceso científico riguroso, no puede usted escudarse en que, no, es que yo soy obsesivo compulsivo, o porque usted piense o porque leyó en Google que esas eran las actitudes de un obsesivo compulsivo. No se trata de eso, se trata de que vayamos a la Biblia nuevamente y que analicemos nuestras actitudes pecaminosas. El tercer consejo es generar conciencia que la acusación es por causa de su pecado contra Dios. Mis hermanos, aquí es donde toma toda la importancia del mundo que nosotros nos ocupemos de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Porque si nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, ellos van a tener conciencia de pecado. Y más que hacer un enojo, una rabieta y decirle al niño, ¿te fijas lo que haces? Por eso es que te digo que vos sos aquí, vos sos allá, esto y el otro. No aprendés aquí y acá, esto y el otro. Y un gran discurso que no tiene absolutamente nada con tratar el pecado de su corazón, con llegar a la raíz del problema. ¿Por qué hace lo que hace? Entonces, cuando corregimos actitudes pecaminosas, si nosotros queremos restaurar a una persona, tenemos que hacerlos conscientes de que su falta es con Dios
más que con nosotros. Nosotros nos podemos sentir mal. Nuestro hijo nos mintió, me hiciste sentir mal. Pero en última instancia, tú sabes cómo se siente Dios acerca de eso. Cuando nosotros llevamos al niño o a las personas que tratamos de convencer de pecado, a que sean conscientes del pecado que hay en su corazón, nosotros estamos llegando al corazón del problema. Nosotros estamos haciendo ese objetivo que nosotros nos planteamos al principio, la restauración de una persona. Por eso es que es importante generarle conciencia de que la acusación de su pecado, la acusación que se le está haciendo es a causa de su pecado contra Dios. Salmo 51:4, si alguien lo puede leer para mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por tuya tu juicio. El salmista reconoce perfectamente el problema de su pecado. Y a él no le importa lo que piensan las personas alrededor de él, los de su familia, sus hijos, sus hermanos de la iglesia. Él reconoce que contra el Señor ha pecado. Dice, contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por tanto, él está preocupado en arreglar su situación con Dios primeramente. Si su situación con Dios está bien, todas las otras cosas, todas las otras relaciones con las demás personas van a estar bien también. Nuestro argumento no debe ser, ¿sabes lo mucho que me heriste con lo que hiciste? Porque eso muchas veces puede manipular a las personas y llevarlas a no hacer las cosas enfrente de nosotros, para no hacernos sentir mal a nosotros. Pero escondidas de nosotros sí las van a seguir haciendo. ¿Me entiende? Un niño delante de usted puede ser un hijo modelo, una persona que no quiebra ningún plato. Pero detrás de usted, a saber cuántas cosas hará y usted no está apercibido. Cuando lo llevamos a ver que su pecado es contra Dios, va a buscar no hacer las cosas no solamente por agradarlo a usted, sino que por agradarlo a Dios primeramente. Y Dios está con él cuando usted no está con él. Entonces, por esa razón es que muchas veces, cuando los hijos salen del dominio de los padres, cuando ya se van a la universidad y están solos, se empiezan a comportar de una manera totalmente errática y diferente a lo que le enseñamos en casa. Y uno dice, pero ¿y por qué? Si este niño toda la vida se crió en la iglesia y estuvo con nosotros y vio el ejemplo y le enseñamos el camino del bien, ¿qué pasó? Le enseñamos a seguir una religión, le enseñamos únicamente a tapar las apariencias, no le enseñamos a tener conciencia de pecado, que lo que importa es lo que hay en su corazón y cuál es su estado delante de Dios. Nuestro argumento tiene que ser, ¿sabes lo que piensa Dios acerca de lo que hiciste? Pero tristemente en nuestras familias cristianas nuestros hijos todavía ni conocen la ley moral de Dios, ni conocen los 10 mandamientos. Si no los conoce usted, peor que los conozcan sus hijos. Y por ahí tenemos que empezar. Y por supuesto, debemos ayudarles a ver cómo su pecado afecta a otros también, como lo hizo el profeta Natán con David. En 2 de Samuel 12, del 1 al 7, mire lo que dice. Jehová envió a Natán a David. No es que Natán se envió solo. Jehová envió a Natán a donde David, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre
y la preparó para aquel que había venido a él. Y entonces se encendió el furor de David en gran manera en contra de aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Implacable David, pero más implacable la respuesta de Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y le empieza a decir todo lo que ha hecho mal y todo lo que va a venir sobre su casa. Entonces en este caso, Natán utiliza con eficacia el sentido de justicia y compasión que había en el rey David para ayudarle a ver que Dios estaba furioso con su pecado. Mis hermanos, nosotros nos sorprenderíamos cuando nuestros hijos actúan mal y nosotros, en vez de estallar en cólera y en ira porque se portaron mal y caerles de un solo con la faja, sentarnos y platicar con ellos y decir: ¿tú sabes que lo que hiciste está malo? Y ellos le van a decir: sí, papá. ¿Cuál es la actitud correcta o qué es lo que tendrías que haber hecho en vez de eso? Mis hermanos, se va a ir de espaldas y se va a dar cuenta que ellos saben qué es lo que hicieron mal y qué es lo que tenían que haber hecho bien. Y ellos saben cuál es la manera en que tienen que actuar a partir de ese momento. Entonces, si tú obraste mal, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Ah, no, tengo que ir y pedirle perdón. Ellos saben. Tómese su tiempo, hable con él y llévelo por eso. A ver, ¿tú sabes que lo que hiciste estuvo mal? ¿Qué es lo que deberías hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Y de ahí le pregunta: ¿por qué lo hiciste entonces? Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver después. Pero los niños saben. El Señor ha puesto en sus corazones ese sentido de justicia y compasión. Entonces, lo que nosotros como padres, como instructores, tenemos que hacer es llevar a las personas a darse cuenta del pecado que hay en su corazón. Y muchas veces la manera de hacerlo es como lo hizo el profeta Natán con el rey David. Estas aplicaciones son útiles si el objetivo final es ver cómo nosotros somos los delincuentes, nosotros somos los malos de la película que hemos ofendido a Dios, no para manipular a la gente y hacer lo que nosotros querramos. Porque eso es lo que hacen los falsos maestros, utilizan estos ejemplos bíblicos para torcer las cosas a su propio favor y a su propia voluntad, y de eso no se trata. Nuevamente, estos ejemplos son útiles cuando nos ayudan a ponernos a nosotros como los malos de la película y a ver cómo nosotros hemos ofendido a Dios para guiarnos hacia el arrepentimiento. Los niños no solo deben aprender que su pecado es contra Dios, sino que el estándar con el que ellos se tienen que comparar es Jesucristo, tal como se revela en las Escrituras. No nosotros, ni sus hermanos, ni ningún otro niño. Debemos evitar esas comparaciones. ¿Por qué hiciste eso? Cuando yo tenía tu edad, yo no hacía esas cosas. Hacía otras peores. Mira a tu hermano no hace esas cosas, pero cuando no lo ves, vieras lo que hace. El estándar con el que debemos compararnos siempre es la Escritura, el Señor Jesucristo. Y siempre debemos llevarlos a ver: ¿tú sabes lo que dice la Biblia acerca de eso? ¿O no? ¿Ya viste cómo se porta el hijo de la vecina? Esa es una mala comparación. Todos somos falibles, todos pecamos. Entonces, nuestro estándar tiene que ser siempre la Escritura y debemos evitar hacer esas comparaciones. Consejo número 4. Escoja un tiempo apropiado. Eclesiastés 3:7, si alguien me ayuda a leerlo.
De Eclesiastés vamos a sacar dos consejos acerca de la utilización de nuestro tiempo. El primero lo encontramos aquí en Eclesiastés 3:7, cuando nos dice que hay un tiempo de callar y un tiempo para hablar. Hay un tiempo para hacer esta reprensión y hay un tiempo para callar y esperar más tarde para poder hacerla. El mejor tiempo para poder redarguir a nuestros hijos es cuando se tiene toda la atención de ellos. Cuando podemos sentarlo aparte y hablar con ellos y decirle realmente qué es o preguntarle realmente qué es lo que está pasando. Es mejor reprender en privado, aunque a veces, hermanos, es necesaria una amonestación breve cuando el niño comete algún pecado público, para luego tomar la reprensión más amplia en privado. ¿Verdad? No solo porque no es el momento, estamos en público, no le va a decir nada. O sea, sí, niño, deja de hacer eso, niño, deja de comportarte de esa manera. Y en casa usted aprovecha para hacer esas preguntas. ¿Por qué te portaste de esta manera? ¿Cómo crees que tu conducta ofende a Dios? ¿Cuál debería haber sido la conducta correcta? Ay, ¿por qué no lo haces? ¿Me entiende? Aunque en algunos momentos no vamos a tener ese tiempo para poder hacer esa amonestación consciente, llevando al niño a la convicción de pecados, es necesario en algún momento una amonestación breve, mientras llegue el momento para poder tratar con esas cosas en privado y gozando de toda la atención del niño. Ahora, la segunda cosa que nosotros aprendemos de Eclesiastés es Eclesiastés 8:11. Emily, si me ayuda a leer. Muy bien, una vez más para los que están atrás, la leo yo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Muchas veces, como padres, por el amor de padre con nuestros hijos, decimos, ya vas a ver, cuando llegues a la casa te va a caer, y te va a caer duro. Pero tratamos de que se nos olvide, que se nos pase, y decimos, no, hombre, mi hijo está chiquito, así actúan los niños, no pasa nada. Eso está en nuestro carácter de padre y buscamos por esta vez dejarle pasar esa falta, ¿verdad? Pero Eclesiastés nos dice que no debemos dejar pasar estas cosas, sino que debemos ejecutar luego sentencia sobre la mala obra. ¿Por qué? Porque el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando no se aborda un problema, se interpreta de que está bien hacerlo, de que no es tan grave. Y hay un serio problema con eso, porque el retraso o olvido de ejecutar la corrección puede dar la impresión de que usted piensa que el pecado no es una ofensa seria. Algunas cosas sí son serias, pero otras no. Todos los pecados son igual de serios. Y aunque no todos tienen el mismo castigo, no todos tienen la misma consecuencia, todos los pecados tienen que ser abordados de la misma situación. ¿Estamos claros? No es lo mismo que un hijo se robe algo de una tienda a que nuestro hijo venga e insulte a otro niño. No es lo mismo. Hay diferentes grados de castigo, pero tanto uno como el otro debe ser tratado con el propósito de que el niño entienda de que no importa si una ofensa es pequeña o es grande, tiene que ser abordado porque es algo grave delante del Señor. Porque si no se trata, lo que vamos a hacer es que interpreta que eso no es tan malo y comienza a crear patrones de conducta relacionados con ese pecado. Mentí, no pasa nada, entonces puedo seguir mintiendo en las veces que quiera cuando yo ocupe hacerlo. Tiene que ver que la mentira es un pecado igual de grave como pegarle a alguien, como robar, como hacer cualquier otra cosa. Todos estos pecados tienen que ser tratados sin dilación. Y si usted le dice a su hijo, vamos a hablar cuando lleguemos a la casa, asegúrese
de que se sienta y hable. No postergue su responsabilidad. Tenemos que hacerlo porque si no lo que se interpreta es que el pecado no es una ofensa seria. Y acuérdese que el mal no es contra usted, es contra Dios. Número 5. Seleccione las palabras correctas. Proverbios 15:28, si me ayuda Héctor. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Mire qué cosa lo que dice Proverbios 15. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Así que a menudo, hermanos, es necesario invertir más tiempo, esfuerzo y pensamiento en seleccionar correctamente nuestras palabras y relacionar las ofensas o las faltas que los niños cometen con los mandatos bíblicos que han sido violados. Que esos pasajes puedan ser citados para apoyar la acusación, que las preguntas que se le hacen al niño sean las correctas y la forma en la que se administra la reprensión sea en el tono adecuado, de la manera correcta, con el espíritu, con la actitud y en la forma en la que podría tocar a nuestros hijos. Entonces tenemos que dar ejemplos específicos de los quebrantamientos a los mandatos y especialmente si se desarrolla un patrón de pecado. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos una gran responsabilidad nosotros en estudiar la Biblia para saber cómo debemos instruir a nuestros hijos. No es solo que a todos le recetamos Juan 3:16 o el problema de la samaritana o el problema de la mujer del flujo de sangre. Tenemos que relacionar una situación con el pecado correspondiente que habla la Biblia, no lo que se nos venga a la mente o lo que pensamos nosotros que podría adaptarse o conformarse a esa situación en particular. Tenemos que ser realmente teólogos, hermanos, serios, para poder llevar una reprensión correcta a nuestros hijos. Porque si no, lo que podemos hacer es estar manipulando textos a nuestro antojo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso también. Gracias a Dios hay varios recursos que nos pueden ayudar a eso. Yo les recomiendo el libro sobre el cual estoy basando estas enseñanzas, que se llama Enséñales con Diligencia, de Lou Priolo. Y ese libro tiene en la parte de atrás un apéndice acerca de todos los problemas más frecuentes que suceden con nuestros hijos y cómo abordar bíblicamente esos problemas. Entonces, es un recurso muy importante para nosotros que nos puede ayudar mucho tenerlo ahí a la mano para poder educar de una manera correcta. Y así también hay muchos otros recursos de Jay Adams, de Paul Tripp y de muchos consejeros bíblicos que nos pueden ayudar a dar consejos sanos a la luz de la Escritura en cuanto a este asunto de crianza bíblica. 6. Y este es a lo que quería llegar, hermanos, porque esto para mí es la carnita de todo este mensaje. Preguntas que apelan a la conciencia. Tenemos que hacer preguntas que apelan a la conciencia. Y cuando estaba preparando esta clase anoche, comencé a estudiar las preguntas que hace Dios, las preguntas que hace el Padre y las preguntas que hace el Señor Jesucristo, y no me había dado cuenta que en casi todas las lecciones que el Señor hace a su pueblo, que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos, fíjese bien, siempre hay una pregunta. Siempre hay una pregunta, y la manera en cómo el Señor nos instruye a nosotros, nos redarguye a nosotros y nos convence a nosotros de pecados es a través de estas preguntas. Pero no son preguntas por hacer, sino que son preguntas que realmente llegan al fondo de nuestro corazón para hacernos soltar toda la sopa. Entonces,
tenemos que aprender del Señor a poder hacer estas preguntas. ¿Por qué apelar a la conciencia? Porque la conciencia es un juez, es el juez que tenemos nosotros adentro, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. El juez solamente pasa la sentencia y nos dice, eso está bueno o eso está malo. Eso lo puedes hacer, eso no lo puedes hacer. Pero el juez no hace las leyes. El juez solamente interpreta las leyes y dicta sentencia. Eso mismo hace la conciencia. La conciencia no fabrica las leyes, sino que determina un veredicto en base a la información que le entra. Entonces, preste atención porque esto es muy importante. A causa de la caída, nuestra conciencia obedece a la ley del pecado y desconoce la ley de Dios. Entonces, ¿por qué la gente hoy en día le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno? Porque las leyes con las que alimentan su conciencia son las leyes del mundo y las leyes del pecado. Entonces dicen, está bien tener relaciones homosexuales. Pues sí, que hay que dejar a la gente que sea, que viva, si eso es cosa de cada quien. Pero porque desconocen la ley moral de Dios, ¿cierto o no? ¿Y por qué desconocen la ley moral de Dios? Porque lo que forma su conciencia son las cosas que miran en el mundo. El discurso del mundo de que amor es amor, que el amor siempre triunfa y que hay que ser uno mismo y todo lo demás. Entonces, como la conciencia está alimentada de todas esas cosas que hay en el mundo, la conciencia dicta un veredicto en cuanto a esas leyes del mundo y dice, no está bien tolerar esa actitud. Pero cuando la conciencia es informada con las leyes morales de Dios, entonces la conciencia tiene otro veredicto, tiene otra manera de ver y ahora mira con los ojos de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, mis hermanos, nuevamente es necesario enseñar la ley desde niños para que su conciencia pueda emitir un criterio según la ley de Dios y no según la ley del pecado. ¿Se da cuenta la importancia de poder hacer los cultos familiares y enseñarle a nuestros hijos estas cosas? Así que un ejemplo bíblico lo vemos nosotros en 2 Timoteo 3:15. Timoteo, enseñado por su abuela Loida y su madre Eunice, desde muy chiquito aprendió la ley del Señor. Y esto nos da a nosotros un luzazo tremendo de que no tenemos que esperar a que nuestros hijos sean adolescentes para enseñarles estas cosas, porque a veces los padres dicen, no, es que está muy chiquito, no entiende. Mire cómo le enseñaban a Timoteo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras no te van a enseñar a ser un basquetbolista profesional. Las Escrituras te van a enseñar el camino a la salvación. Pero si desde pequeño usted no se ha encargado de instruir a su hijo en las Sagradas Escrituras, ¿cómo espera que él sea salvo? ¿Cómo espera que él tenga la sabiduría necesaria para caminar por el camino de la salvación? Se da cuenta de que cuando estudiamos estas cosas, todo tiene un porqué, todo tiene un proceder lógico y práctico. No solamente es porque, que el pastor que molesta con eso. No, es porque hay una razón para hacer las cosas de esta manera. Ahora mire las preguntas a la conciencia. Cuando la conciencia conoce las leyes de Dios, es posible entonces alterar la complacencia y la indiferencia al ser pecado y despertar al hecho de que se ha hecho algo que es desagradable a Dios. Mientras una persona no conozca la ley de Dios, no se va a dar cuenta que está pecando. Puede hacer lo que quiera, puede vivir con tal... Y ese es el pensamiento de muchas personas del mundo. Yo no le hago daño a nadie, yo pago mis impuestos, yo ayudo a los perritos desamparados, yo doy mi vuelto allá en Burger King para los niños que no tienen educación.
hago obras, hago esto, hago el otro. Entonces, Dios no está enojado conmigo. Dios me ama más bien porque Dios es amor. No tiene una conciencia de pecado, no se siente pecador, se siente más bien una buena persona. Pero cuando nosotros conocemos la ley del Señor, irremediablemente nos lleva a que nuestra conciencia nos diga: todos pecaron y todos están destituidos de la gracia. Y nos lleva a ver nuestra necesidad de un Salvador. Debemos aportar el conocimiento necesario por las Escrituras para conducir a nuestros hijos a confesar su pecado, a abandonarlo y a buscar el perdón de Dios. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, cuando hacemos eso, nosotros apelamos a la conciencia de Dios. Pero ¿cómo hacemos eso, pastor? ¿Qué preguntas hacemos para llevar a nuestros hijos a eso? Debemos aprender del mejor, del consejero por excelencia. El Padre y el Hijo nos dan un gran ejemplo, hermanos, de hacer esas preguntas que realmente llegan a la médula de nuestro pecado. Y mire, por ejemplo, ahí le puse todas las preguntas que le hace el Señor a la mujer en el huerto y a Adán. Sí, Adán en el huerto. Génesis 3, del 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se pasaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso el Señor no sabía dónde estaba Adán? No hay nadie que se pueda esconder del Señor. El Señor le dice: ¿dónde estás tú? Y entonces Adán soltó la sopa. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, y empieza a hacer toda una apología, disculpándose o excusándose por su pecado. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Pero se da cuenta cómo el Señor saca todo el pecado a luz. ¿Con cuántas? 1, 2, 3, 4 preguntas. Confesaron todo lo que tenían que confesar. Eso es lo que tenemos que hacer. Llegar al pecado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te comportaste de esa manera? ¿Crees que eso está bien delante del Señor? ¿Cuál debería de ser la manera correcta? Génesis 4:6, con Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El propósito de Dios con estas preguntas no es avergonzar a Caín, es llevarlo a darse cuenta de su pecado y a tener conciencia del bien y del mal. Y le dice: Caín, si vos haces lo bueno, ¿no vas a ser alabado por lo bueno? Pero si haces lo malo, ¿no vas a ser castigado por lo malo? Y entonces, si hiciste lo malo, ¿por qué te enojas? Y entonces, la siguiente pregunta lo desarma. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? El Señor ya sabía lo que había hecho. Y ya sabía de dónde venía su rostro demudado. Dios ya sabía por qué estaba con esa actitud. Y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y aquel le contesta con la malcriadeza, ¿verdad? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces ya evidenció, ¿verdad?, lo que había en su corazón. Así que el Señor ejecuta su castigo. Uno que me impresiona, hermanos, es el cuestionario que le hace el Señor a Job. Job, después de
38 versículos de estarse lamentando y estar diciendo por qué el Señor hace esto y aquí y allá, y los amigos tratando de explicarle, llega el Señor finalmente y le hace varias preguntas que dejan a Job parqueado, sin oportunidad y sin palabras que responder. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué creen que hubiera contestado Job? ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes esa inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Estas preguntas que Dios le hace a Job están destinadas a que Job comprenda la manera en la que funciona la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere y no le tiene que preguntar ni pedir permiso a nadie. Bueno o malo en nuestra vida, Él reina y Él se glorifica tanto en las cosas buenas que pasan como en las cosas malas. Pero esta doctrina de la soberanía de Dios, Dios no la enseña a nosotros como un dictador, como un tirano, sino que primero nos atrae por su gracia irresistible y nos hace ver y nos hace admirar, nos hace disfrutar esa soberanía. Mis hermanos, si el Señor no nos hubiera traído con su gracia y nos hubiera salvado, nosotros seríamos los primeros en cuestionar y en atacar esta doctrina de la soberanía de Dios. Porque para el hombre natural, para el hombre carnal, resulta terriblemente ofensiva porque piensa que Él es el centro del universo y Él es lo más importante que hay en toda la creación. Y eso pensaba Job. Eso pensaba Job. Un hombre justo, íntegro, próspero, que cumplía con sus obligaciones desde antes que hubiera ley, desde antes que hubiera un mandato para ofrecer sacrificios. Job estaba adelante de su época. Entonces se pensaba bueno, se pensaba eximido de todas las cosas y que Dios tenía que premiarlo por su bondad. Con este cuestionario el Señor lo desarma y se da cuenta que Él no es el centro del universo, que Él no es lo más importante que hay, que Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Ahora quiero mostrarle rápidamente las preguntas de Jesús. Y cuando las miremos, quiero que usted intente responder algunas de las preguntas que el Señor hace a sus discípulos. Mateo 10, 6, 28. ¿Por qué os afanáis? ¿Cuál es el objetivo detrás de esta pregunta? Que los discípulos se dieran cuenta que estaban afanados por lo que iban a comer y por lo que iban a vestirse. Que esta era la preocupación real de ellos, no las cosas del reino de los cielos. Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque eres un orgulloso y un sobrado que te sientes mayor que tu hermano. Lo que te falta es humildad. Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temían? Porque no creían que Jesús era quien decía ser. Porque temían más en lo que podían ver, que era el poder de la naturaleza, que en el propio Señor Jesucristo. Y estaban tan avergonzados que no pudieron responder esa pregunta. ¿Por qué temes? Les daba vergüenza aceptar que no tenían fe. Y por eso el Señor los confronta una y otra vez y les dice, si la fe de ustedes fuera aunque sea como un granito de mostaza. Y en estas situaciones se nota que su fe era débil. Y si estos eran los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿qué podemos esperar de nosotros, hermanos?
Esta es terrible. Con Pedro. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué creen que hubiera respondido Pedro si hubiera tenido palabras realmente y hubiera puesto de lado su vergüenza? ¿Por qué no creyó en el Señor y se empezó a hundir? Porque no creía que Jesús era Dios. No creía que Jesús era Dios. Entonces estas preguntas van directo a la médula de nuestro pecado. ¿Por qué vosotros también quebráis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué es lo que están diciendo? Les importa más la tradición que obedecer al mandamiento. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque son unos hipócritas. Porque solamente les gusta aparentar. Los discípulos. Solamente les gusta aparentar. Me dicen Señor, Señor, y aquí levantan las manos. Y a la hora de la hora no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué no lo hacen? Silencio en el cuarto. ¿Por qué? Porque nadie quería admitir que era un hipócrita. Y solamente estaba haciendo eso por careta, por quedar bien con el Señor. Por ser el mayor. Se peleaban entre ellos por ver quién iba a ser el mayor. Lucas 22:46. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué se quedan dormidos? Era un tiempo definitivo. Están ahí en el huerto del Getsemaní esperando que vengan por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús está orando y Él le pide a sus discípulos que oren por Él porque la hora se acerca. Y aquellos bien fondeados. Y le dice, ¿y por qué se duermen? ¿Por qué se duermen? ¿Cuál cree usted que hubiera sido la respuesta a esa pregunta? A ver, ¿alguien que me pueda decir? ¿Estaban cansados? No les interesa. Yo, o sea, siendo sincero, me da pereza, Señor. Me da pereza orar. Me gusta más leer la palabra, cantar, estar con los hermanos, pero a orar no me pongas porque me da sueño. No me gusta, me resulta gravoso. Si el Señor nos hiciera la pregunta hoy, ¿por qué no vienes a la oración? Es que estoy cansado, Señor, es el domingo y vos sabés que es el único día que yo tengo para descansar. Realmente las preguntas del Señor apelan a nuestra conciencia. Quiero terminar rápidamente con las últimas dos. Consuele al mismo tiempo que trae reprensión. Así como la reprensión tiene que ser una labor constante de los padres, también debe serlo el reconocimiento de sus virtudes y el ánimo por sus acciones correctas para asegurar al niño de su amor por él. No solamente es tirarle machete y machete y machete. También tenemos que reconocer y alabar las cosas buenas que hacen. A 6 de las iglesias de Apocalipsis el Señor comenzó con un mensaje de elogios y alientos. Aún así le cayó con todo. Como una regla práctica para tener una visión equilibrada de las fortalezas y las debilidades del niño, por cada reprensión procuremos dar 6 elogios. ¿Verdad? Esto no es bíblico, es simplemente un patrón copiado de eso, de las 6 reprensiones que el Señor hace a las iglesias en Apocalipsis y los elogios que hace las iglesias a 6 iglesias de Apocalipsis y una reprensión a una de ellas. Esto nos ayudará a desarrollar una imagen bíblicamente correcta de sí mismo. Número 8, reprenda con mansedumbre. La segunda parte de Gálatas 6:1 dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No debemos reprender a nuestros hijos con ira pecaminosa. Hay ocasiones en las que es justo sentir indignación por el pecado,
pero tenemos que cuidarnos de no expresar el celo santo de una manera pecaminosa. De todas las maneras en las que los padres hacemos uso indebido del enojo justo, la más común es a través de la reprimenda. Debemos guardarnos, hermanos, de la tentación de pecar contra nuestros hijos. Podemos aprender mucho de la manera en cómo el Señor nos reprende a nosotros. Y me gusta mucho Isaías 1, 18 al 20. En la Biblia de las Américas dice: venid ahora y razonemos. Venid ahora y razonemos, le dice el Señor a su pueblo. Y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Así es como el Señor trata con nosotros. Sentémonos y razonemos. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál es tu pecado? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué dice mi ley? ¿Qué es lo que deberías haber hecho? Entonces, por cuanto pecaste, mereces un castigo. Pero una vez que tu castigo haya pasado, entonces ya ese pecado ya se olvidó. No podemos recordarlo, no podemos seguirlo trayendo a memoria, sacando a colación, sacando en cara cada vez que haces algo malo. Ya ese pecado ya quedó atrás y no se acuerda más el Señor de eso. Entonces, así como el Señor trata con nosotros, con esas preguntas que vimos que hace a sus discípulos, que hace el Padre, que hace el Hijo, así mismo tenemos que tratar nosotros a nuestros hijos. Así mismo tenemos que llevar hacia esa convicción. Con el propósito, hermanos, de restaurarlos con un espíritu de mansedumbre. Oremos al Señor. Póngase de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos en este momento, Señor, por hablar a nuestro corazón y por mostrarnos la manera en la que tú, Señor, nos convences de pecado y nos llevas hacia ese arrepentimiento y esa convicción de nuestro pecado y nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, de la misma manera a poder instruir a nuestros hijos y llevarlos de esa manera al conocimiento de ti, que puedan ser informados por tu ley para que su conciencia pueda guiarlos, Señor, a dictar un juicio moral conforme a tus escrituras para determinar lo que es bueno y lo que es malo, no solamente con el fin de agradarnos a nosotros, sino que con el fin de glorificarte a ti, Señor, aun cuando nosotros no estemos ahí con ellos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.